Por último, en el año de 1923 se firmó un tratado de Álvaro Obregón, hasta donde tenemos información, ha sido muy polémico este tema, el Tratado de Bucareli. Se están a punto de cumplir los 100 años. Lo que poquito que se ha filtrado es de que precisamente pues, a los 100 años que se estaría cumpliendo, me parece que en agosto, el 13 de agosto, creo que si no mal tengo la fecha, usted le va a tocar ratificar, rectificar o volver a firmar o anular este tratado. ¿Tiene usted alguna información y alguna postura respecto a este tema? No hay vigente ningún tratado con esas características. En su momento, sí, se llegó a un acuerdo y a eso se le conoce como los tratados de Bucareli. Fueron conversaciones que tuvo el gobierno de México, en ese entonces encabezado por Álvaro Obregón, con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo relacionados estos acuerdos con el petróleo. Es conocido que Porfirio Díaz precisamente entregó las concesiones a empresas extranjeras para la explotación del petróleo. El primer pozo petrolero que se perfora fue en Ébano, San Luis Potosí, 1901, por una empresa extranjera, aunque ya se había descubierto el petróleo de tiempo atrás, en los años 60 del siglo XIX, por un cura tabasqueño, Manuel Gili Sáenz, cerca de mi pueblo. Se llama ahora Aquiles Cerdán, antes San Fernando, allá por 1860. Y hubieron intentos para extraer el petróleo, nada más que era una materia prima, entonces no tan importante. Cuando empieza el desarrollo de la industria automotriz, pues se convierte el petróleo en una materia prima indispensable. Y es con el gobierno de Porfirio Díaz que se entregan estas concesiones a empresas estadounidenses, inglesas. Predomina durante mucho tiempo la empresa petrolera El Águila. Que pues tenían dominio de grandes extensiones de nuestro territorio. Era como un estado dentro de otro estado, todo el Golfo, desde San Luis Potosí, Álamo, Tampico, Poza Rica, de ahí viene el nombre, toda la costa del Pacífico, que es San Luis, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco. Todavía no se descubrían los yacimientos de Campeche. Entonces, Venustiano Carranza presenta la iniciativa en el Constituyente de Querétaro para que el petróleo fuese propiedad de la nación, que todos los recursos naturales del subsuelo pasaran a formar parte del dominio de la nación. Porque antes estas compañías tenían grandes extensiones de terrenos con la concepción jurídica anglosajona de que el dueño de la tierra era el dueño también del subsuelo. Entonces, Venustiano Carranza, con una interpretación distinta, que retoma la legislación colonial, reconoce
la propiedad del suelo, pero como se hizo durante la colonia, los bienes del subsuelo en aquel entonces pertenecían a la corona. Aquí se sustituye la corona por la nación. Eso, desde luego, no les gustó a las compañías petroleras extranjeras, porque eso significó una nacionalización. Fueron tantas las presiones que, bueno, viene hasta el asesinato del presidente Carranza, que ningún presidente posterior podía reglamentar el artículo 27. No se podía aprobar la ley reglamentaria del 27. Y pues no pudo, después del 17, el presidente Carranza, después de aprobarse el artículo 27, porque las protestas eran muy fuertes de parte del gobierno de Estados Unidos, sobre todo. Casi fue por sorpresa lo de la aprobación del 27 en Querétaro, que estaba lleno de agentes del Departamento de Estado. Incluso tenían hasta legisladores defendiendo el punto, legisladores mexicanos y medios de información de México. Pero no les dio tiempo. Ya cuando empiezan a llegar las noticias a Washington, pues ya estaba aprobada la Constitución. Entonces, al aprobarse, empieza la lucha por la reglamentación. Y los tratados de Bucareli lo que significaron fue no autorizar la ley reglamentaria, aunque también hay que decirlo, los representantes de las compañías extranjeras lo que pedían era de que no se aplicara de manera retroactiva el 27 constitucional, es decir, que se mantuviese el dominio de las empresas privadas sobre el petróleo, las concesiones entregadas antes del 17. Eso no se logró, pero sí no hubo ley reglamentaria. Y luego tampoco con el presidente Calles, las presiones eran fuertes, las amenazas de invasión a nuestro territorio. Hay como 2 casos. Uno se da en ese entonces, poco antes, y es un revolucionario veracruzano el que expresa la frase famosa de que si nos invadían, se iban a ver las llamas de los pozos petroleros ardiendo, Cándido Aguilar, hasta en Nueva Orleans. Y luego, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, se repitió la frase, la misma. O sea, preferimos prenderle fuego a todos los campos petroleros si nos invaden por el petróleo. Es una lucha. Es hasta que llega el general Cárdenas en el 38, en que se lleva a cabo la expropiación. Pero se padeció mucho porque las compañías petroleras tenían incluso ejércitos, sus guardias blancas. Se habla de que el asesinato de don Venustiano, porque no le perdonaron el que haya propuesto en el 27 el dominio del petróleo de la nación, fue un jefe de las guardias blancas petroleras en Tlaxcalaltongo, Puebla.
ya estaba el conflicto entre los militares, el obregonismo contra don Venustiano. Él sale de la Ciudad de México rumbo a Veracruz, donde ya había estado en el 15, cuando los villistas y zapatistas tomaron la Ciudad de México. Entonces iba allá en los años 20, 1920 creo, y descarrilaron los trenes y tuvieron que seguir a caballo, y por eso se internaron en la sierra de Puebla, ahí por Huauchinango, por ahí está. Tlaxcalatongo es un pueblo de la sierra histórico, por eso y por su gente también. Entonces, en un jacal, ahí donde dormía, ahí lo asesinaron. Y se habla de que el que encabezó el grupo de ajusticiamiento fue un ex jefe o jefe en funciones de la Compañía del Águila, de la compañía petrolera, encargada de atender toda esa región y muchas otras cosas. En ese entonces era capitán del ejército en esa región, el que luego sería presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río. Como él veía todo lo que sucedía, los abusos, en su diario habla de eso. Era gobernador de Veracruz, Heriberto Jara. Después de que el general Cárdenas expropia el petróleo, platica de que recordaba las conversaciones con el general Jara cuando lo iba a ver allá a la zona militar, y hablaban de los atropellos de las empresas extranjeras, de las guardias blancas. Ya hemos hablado aquí de que si querían un terreno donde sabían que había petróleo, le mandaban a decir al dueño que les vendiera, porque si no, de todas maneras le iban a comprar a la viuda. Entonces, esa es nuestra historia, ¿no? Y eso tiene que ver con los tratados de Bucareli. Hay quienes sostienen que Obregón quería dar marcha atrás a lo establecido en el artículo 27, pero que al final no se pudo, porque, como suele suceder, los dirigentes, por muy poderosos que sean, siempre tienen como freno la participación del pueblo o de sectores de vanguardia del pueblo que defienden la justicia, que defienden las libertades, que defienden la soberanía. Y esto hace que no puedan actuar de manera omnímoda, de manera autoritaria, de manera dictatorial, porque existen esos contrapesos, esos frenos. Por eso es muy importante la democracia. Eso es lo que tiene que ver con los tratados de Bucareli. Básicamente, yo he leído sobre el tema y ahí me acaban de entregar un libro bueno de un abogado que escribió sobre ese tema. Ya después te doy la… No creo que esté vigente, porque no se llegó a suscribir. Fueron estos acuerdos, bueno, extralegal, lo que se supo, y de eso sí se puede probar, es que no se aprobó la ley secundaria, y también hubieron resoluciones de la Corte que favorecieron a las empresas extranjeras, y fue parte de una negociación
por eso toda la desconfianza de los acuerdos de Bucareli. Estoy recordando, ¿no? Hay un documento. ¿Por qué no pones? Hay un libro que escribí que se llama La Gran Tentación. La Gran Tentación. Y si está, hay un apartado sobre lo que me estás preguntando. Entonces, es muy interesante porque yo creo que era Pani, el secretario de Hacienda en ese entonces, y se compromete con el jefe del Departamento de Estado en secreto, pero en política no hay nada que no se sepa. No, hubo, vamos a decir, desaseo en el manejo de la relación, porque Pani le avisa por anticipado al Departamento de Estado de que la Corte iba a fallar a favor de las empresas petroleras. O sea, todavía no salía la resolución y ya Pani les estaba diciendo que no se preocuparan, porque eran los tiempos en que el presidente decidía sobre la Corte, como sucedió más de 100 años. Por eso los cambios ahora son interesantes, ¿no? Pero si quieres ahorita lo vemos, porque es muy interesante lo de los acuerdos de Bucareli. Es Obregón. Sí, se nombró luego del asesinato del presidente Carranza a Adolfo de la Huerta como interino. Ya dijimos que a Carranza lo asesinaron en Tlaxcala-Altongo. Adolfo de la Huerta, que fue un presidente interino y un hombre recto al final, porque hubo hasta un movimiento que él encabeza y luego regresa a la ciudad, a México, ya con el gobierno del general Cárdenas, y siempre tuvo una actitud consecuente. Adolfo de la Huerta era defensor de los yaquis, de los pocos defensores de los yaquis. Fue el que pactó la paz con Villa en Monclova, Coahuila. De ahí es que se le entrega la hacienda de Canutillo a Villa antes de que lo asesinen en Parral. Por eso sostienen algunos que 7 leguas no era caballo sino yegua, porque Villa le regaló una yegua a De la Huerta que supuestamente era 7 leguas, nada más que estamos hablando del 20. Sí, y Villa participa en la revolución desde 1910, 1911. Pero en fin, ese es otro asunto, ¿no? Lo más destacado durante este interinato es que don Adolfo propuso al Consejo Consultivo del Petróleo, integrado todavía por carrancistas, un proyecto de ley sobre el petróleo para buscar una solución intermedia entre la situación existente antes de la revolución y las reformas de Carranza. La propuesta consistía en internacionalizar el petróleo mexicano. La internacionalización no daba el control de la industria a México,
pero impediría que nación alguna adquiriera un interés preponderante sobre ese combustible. El Consejo rechazó tal compromiso aduciendo que la nacionalización era la única solución correcta. De la Huerta no insistió más y dejó el asunto en manos de su sucesor. Como se sabía, de antemano Obregón es electo presidente de México para el periodo 2024. Para entonces era el hombre fuerte, el caudillo militar más temido y reconocido. Ya para entonces, para ubicarnos, ya se habían llevado a cabo asesinatos de opositores a la facción dominada por Carranza y luego por Obregón. Si Carranza era un hombre de Estado, esto lo escribo hace 10 o 15 años, era yo opositor, no era yo presidente, pero como estamos en el terreno de lo académico, yo creo que sí se permite que yo pueda dar a conocer lo que pensaba y sigo pensando. Si Carranza era un hombre de Estado, Obregón era fundamentalmente un hombre de poder. Eso se los dejo de tarea a los jóvenes, qué es un hombre de Estado y qué es un hombre de poder. Y le agregaría yo, qué es un hombre de nación. Tenía un discurso progresista, pero en lo interno era bastante conservador. Hablo de Obregón. Desde su toma de posesión sostuvo todos los derechos de propiedad adquiridos antes del 1 de mayo de 1917, fecha en que se promulgó la actual Constitución, serán respetados y protegidos. El famoso artículo 27 es textual, es decir, es una cita de su discurso, una de cuyas cláusulas declara propiedad de la nación los mantos petrolíferos del subsuelo, no tendrá efecto retroactivo. O sea, él ahí aclara de que eso ya no procede. A Obregón lo que le importaba era contar con el reconocimiento del gobierno estadounidense. Esto siempre atormentó y le preocupó mucho a todos los presidentes mexicanos. Ahora ya no. Acuérdense de que Lincoln no reconoció a Maximiliano. Llevó tiempo el reconocimiento, la primera vez cuando tomó Porfirio Díaz por la fuerza el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Lo mismo la falta de reconocimiento a Huerta se justifica, que es lo que sostienen algunos de Colotlán, como el derrocamiento de Huerta, incluso la invasión de 1914 a Veracruz por parte de Estados Unidos. A Obregón lo que le importaba era contar con el reconocimiento del gobierno estadounidense. Eso se convirtió en su obsesión. Él mismo decía, no deseo terminar mi periodo encabezando un gobierno que no es legal ante el mundo. A su vez, el gobierno de Estados Unidos utilizó esta necesidad como un arma política en beneficio de las compañías petroleras. Así obtuvieron una serie de concesiones legales, económicas, políticas, que les permitieron seguir operando en el país como en el porfiriato. Fue un acuerdo político. Ya estaba el 17, pero siguieron dominando y llevándose el petróleo, las compañías petroleras. La primera concesión fue la determinación de la Suprema Corte de Justicia el 30 de agosto de 1921, que resolvió ante una demanda interpuesta por la Texas Oil Company que no podía aplicarse en forma retroactiva el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional, es decir, las propiedades de las compañías petroleras adquiridas antes de la promulgación de la Constitución no podían ser afectadas. Eso fue una concesión
Y aunque en este fallo solo se ampararon aquellos terrenos en que hubiera ejecutado un acto positivo, alguna perforación o otro tipo de acción que indicara el deseo del propietario de explotar el petróleo, antes del 1 de mayo de 1917, lo cierto es que en los arreglos de Bucareli de 1923, llevados a cabo ante el gobierno de México y de los Estados Unidos, se aceptó una interpretación del acto positivo que prácticamente salvaguardaba todas las zonas importantes para las compañías. Eso es. Durante el gobierno Obregón, de manera no oficial, siempre se consultaba al gobierno estadounidense sobre cualquier asunto relacionado con las compañías petroleras extranjeras. Así se hizo en los varios proyectos de ley para reglamentar el 27, que finalmente nunca se aprobaron. Incluso el 9 de agosto, antes del fallo de la Corte, Alberto Pani, secretario de Relaciones Exteriores, ya había informado a George Summerlin, encargado de negocios de Estados Unidos, de cómo venía el dictamen de ese órgano del Poder Judicial. Esto es a lo que me referí. Esto se siguió haciendo hasta la llamada reforma energética del sexenio pasado. Yo recuerdo que aceptaron en el Congreso, en la negociación, cuando éramos opositores, de que iba a haber una consulta. Pero antes hablaron de Los Pinos con los ministros. Y nosotros reunimos las firmas, más de 3 millones, para que se llevara a cabo la consulta, como lo establece la Constitución. Y la Corte resolvió que era improcedente. O sea, ya estaba amarrado, para decirlo con más claridad, transado. Sí. Además de interesarle el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos o estadounidense, Obregón creía en la necesidad de contar con la inversión extranjera para la explotación del petróleo. Tanto él como antes de la Huerta y posteriormente Calles consideraban que era necesario evitar que se afectaran los intereses de quienes explotaban el petróleo. Asimismo, ya para entonces había una fuerte corriente conservadora que veía en el artículo 27 un obstáculo para el desarrollo del país y pedían su derogación. O sea que no es nuevo lo que vivimos, pues esto viene de tiempo atrás. El periódico Excelsior, en su editorial del 20 de junio de 1921, señalaba que el artículo 27 estaba perjudicando al país por no otorgarle garantías a las compañías petroleras. Y el Universal apoyaba abiertamente la campaña que convertía a este artículo en un lastre, textualmente, en la bestia negra. Sin embargo, también había una corriente nacionalista que obligó a Obregón a optar por la política de la simulación. De ahí que nunca aceptó firmar ningún acuerdo, lo que decíamos, más que no lo tenía muy claro, ni aprobar ninguna ley sobre la materia, aunque era evidente que estaba interesado en arreglarse con las compañías petroleras y con el gobierno estadounidense. Por eso Pani le sugiere en un memorándum que si reconocían plenamente los derechos adquiridos, fíjense esto, de las compañías estadounidenses del petróleo, no debía eximírseles de las disposiciones fiscales y de los reglamentos de explotación para complacer a la patriotería ambiente. O sea, a los que se oponían, pues eran considerados patrioteristas, como populistas, nacionalistas, comunistas, etcétera, 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 ¿no? Que con toda seguridad atacaría esa interpretación, porque sí había un movimiento opositor.
En esencia, Obregón nunca estuvo comprometido con los ideales de justicia y soberanía establecidos en la Constitución. Incluso hay quienes sostienen que cuando rompe con Carranza e inicia la rebelión, desde Chilpancingo envía un manifiesto que debía publicarse en Sonora, donde declara su propósito de promover que fuera derogada la Constitución de 1917. Esto no está aprobado, pero sí se habla. Este documento enviado por Obregón a través de Luis N. Morones, Hermosillo, para ser entregado a Adela Huerta, finalmente no se publicó porque sus amigos lo consideraron una imprudencia. Yo cito las fuentes en el libro. Es más, en una reunión de gabinete en que se discutía el problema del petróleo, llegó a considerar un obstáculo el 27 y dijo, es textual, si no estuviera la trinqueta del artículo, la palabra trinqueta del artículo, pero desgraciadamente ya existe en el cuerpo de nuestras leyes fundamentales y no podemos dar paso atrás. Bueno, hasta ahí quedó.